donde iba Subaru era bien recibido. Ojo con este dato, ¿no? Subaru como que se sentía un poco cómodo porque donde iba era valorado y elogiado por sus hazañas. Tanza dice, y sigue hablando Tanza con Subaru y le dice, todavía no sé nada sobre lo que sucedió después de la llama del caos. O sea, refiriéndose a la ciudad, ¿no? Solo sé que Yorna-sama está sana y salva, como lo demuestra su continuo amor por mí, refiriéndose a la habilidad. Tanza se toca el ojo derecho al decir estas palabras. Subaru dice, eso significa que Yorna está a salvo, ¿verdad? Tanza dice, su cuerpo, pero no sé sobre su corazón. Y así comienzan a hablar. A lo que Subaru dice, no puedes apresurarte demasiado, no puedes conseguir lo que quieres luchando en la oscuridad. Tanza dice, pero no puedo darme el lujo de ser tan pausada como usted, Subaru-sama. Subaru dice, despacio. Tanza dice, correcto. Durante los 2 últimos días, cuando pensé que estabas caminando por la isla buscando una forma de escapar, resulta que estabas charlando con tu unidad y con otros gladiadores. O sea, Tanza como que se veía un poco decepcionada y reclamándole a Subaru, ¿no? Durante los 2 últimos días, Subaru había estado haciendo, lo que estaba haciendo Subaru era hablar con la gente, sin buscar una forma de escapar o descifrar cómo hacer funcionar el único puente levadizo que se conecta con el mundo exterior. A veces pasaba tiempo con Weiss y los demás, pero más a menudo había tratado de aprender sobre las reglas y otra información interesante de aquellos que habían estado en la isla Gladiador durante mucho tiempo. Mientras tanto, en otro lugar, los compañeros de Subaru, Hian, Weiss e Hydra, estaban hablando sobre las agallas que tenía Subaru y sobre las impresiones que tenían sobre Cecilus Sigmund. Y Subaru dice, también tengo a alguien a quien quiero ver tan pronto como sea posible. Absolutamente tengo que salir de aquí. Tanza dice, entonces, dime, ¿fueron las personas que estaban contigo? Subaru dice, excepto por Abel, eso es cierto. Hay otros en una gran ciudad amurallada y también en el país vecino del imperio. He estado muy ocupado, ya sabes. Subaru sigue hablando y le dice, probablemente puedo usar mi cabeza mejor que tú. Tanza dice, ¿qué se supone que significa eso? Luego llega Cecilus, dice, Basu, el puente levadizo se está levantando. Los recién llegados acaban de aterrizar. Subaru exclamó, así que están aquí. Es mucho más rápido de lo que he escuchado. ¿Es este el ritmo habitual? Cecilus dice, ya te lo dije la última vez, de Basu y sus parcas fueron una excepción. Ustedes compensaron la falta de mano de obra rápidamente. Subaru le dice a Tanza, parece que hay progreso, Tanza, ¿qué te parece? Tanza dice, ¿a qué te refieres? ¿Tú y Sigmund-sama están planeando algo? Tanza dice, ¿es Subaru-sama? Subaru dice, por ahora, hablemos mientras revisamos el puente levadizo. Todos seríamos estúpidos si no los perdiéramos. Y mientras iban de camino, Subaru comenzó a hablar sobre que hay una sala de curación y que también había una biblioteca, según la información que tenía. Tanza dice que sí, que comenzaron a almacenar libros desde que el gobernador se convirtió en el jefe de la isla. Sorprendentemente, ese lugar se ha convertido en el pasatiempo de muchos donde todos se relajan allí. Subaru dice, sí, hay muchos libros, aunque sería bueno si yo también pudiera leerlos. Y así seguían hablando, ¿no? Tanza dice, ¿es Subaru-sama? ¿Es Subaru-sama? Subaru dice, para que podamos salir de esta isla, hay 2 cosas que se convertirán en nuestros obstáculos. Uno de ellos es el puente levadizo que conecta la isla con el otro lado del río. Tanza dice, entiendo, lo sé. Cecilus dice, bueno, el puente se levanta solo cuando se necesita. Tanza dice, ¿y el segundo obstáculo? Subaru dice, la regla maldita, el que dice Gustav, que se coloca en todos los gladiadores. O sea, había 2 obstáculos. Uno, el puente levantadizo, que era la única salida de la isla, ¿no? Y 2, la regla maldita, son los 2 obstáculos que se tienen que superar. Subaru dice que no conoce esas reglas, que podría morir y violar esas reglas sin darse cuenta. Cecilus explica que había escuchado que desde que Gustav entró parece que Gustav no quiere reducir imprudentemente el número de gladiadores, por lo que muchos tenían un alivio, ¿no? Subaru pensó, no desafíes a los guardias, y pelear entre compañeros gladiadores fuera de los combates a muerte está prohibido. O sea, pensaba sobre las reglas, y no huyas voluntariamente de esta isla, pensaba sobre las reglas, y hablaba también, ¿no?, de las reglas. Eso lo dice, así es. Subaru dice, la última regla es un problema. Subaru pensó y dice, así que no hay forma de romper la regla maldita haciendo trampa. Cecilus habla sobre que una vez al año invitan a su excelencia y que hay una famosa recompensa y que esa podría ser una forma de salir de ahí. Otra de ellas es que un miembro de la audiencia gaste mucho dinero para sacarte. Es por eso que dice que los gladiadores deben dar un buen espectáculo y verse bien. Subaru entonces comienza a pensar sobre el imperio romano y los gladiadores, ¿no? A lo que Tanza dice, comprendo lo que dice Subaru-sama, pero Subaru-sama, aún así eso no explica por qué Subaru-sama se estaba tomando su tiempo tranquilamente hasta que el puente levadizo se movió. Subaru dice, seguro que tienes eso en mi contra. Y por ahí estaba Hian y dice, Subaru, ¿qué estás haciendo aquí? Subaru dice, oh Hian, viniste también. Solo echando un vistazo. Hian dice, como si pudiera estar echando un vistazo. Escuché que vendrían los próximos sacrificios, por eso estoy aquí para ver. Tanza dice, Hian-sama, ¿quieres echar un vistazo también a las
próximas personas que pasarán por ahí. A lo que Gian dice, como que Gian no quería decir. Tanza dice, sin embargo, si no quieres decírmelo, no me molesta particularmente. Subaru explica que no están interesado en las personas que vendrán por el puente, sino está interesado en ver el puente levadizo. Y así el puente levadizo se elevó, tenía muchos engranajes. Era un puente de gran longitud, era un puente levadizo que estaba sumergido y que se levantó. Subaru dice, lo que mueve ese puente es, Cecil lo dice, más o menos es una torre de control. Tanza dice, ahí hay un carruaje, probablemente sea los nuevos combatientes. Y Cecil dice, oh, Gustav-san también está ahí. Subaru dice, ese puente parece que es más de 1 kilómetro al otro lado del río, o tal vez más de 2 kilómetros. Y Gian exclama, no puede ser, esos idiotas terminaron siendo atrapados. Así es, estas personas que estaban pasando el puente, los nuevos combatientes, los nuevos gladiadores, eran los camaradas de Gian. Gian dice, estos idiotas terminaron también siendo atrapados. Y Gian exclama y dice, oh, maldición, a pesar de que fueron tan lejos como para usarme como cebo para escapar. Subaru dice, así que ellos son los que usted usaron como cebo. Gian exclama y dice, maldición, se lo merecen. Terminaron haciendo ridículo porque se aprovecharon de mí. Esto es ridículo. Después de todo el dolor que me causaron. Cecil dicen, ya veo. Gian dice, ¿qué? ¿Tienes un problema o algo así? Cecil dice, no te estoy criticando, estaba sorprendido e impresionado al mismo tiempo. ¿Por qué era la declaración mediocre de un personaje mediocre que existe solo para ser derrotado? Gian dice, soy un personaje que existe para ser golpeado. Y así no seguía hablando, no le importaba a Gian, pues. Cecil dice, bueno, la gente débil dice cosas que parecen débiles. La gente fuerte dice cosas que parecen fuertes. Los actores principales dicen las cosas geniales y los personajes secundarios susurran con una voz que es difícil de escuchar. Y así decía Ceselus, quien menospreciaba a Gian, ¿no? Gian dice, vamos, déjenme en paz. Subaru dice, pensé que eran tus compañeros. Gian dice, te lo dije, me usaron como cebo y luego la cagaron después de eso. Me importa un carajo estos idiotas. Pero Subaru decía, pero cuando tiraste esa bolsa por el acantilado, compartieron su comida contigo, ¿no es así? O sea, Subaru ya conocía la historia de Gian, pues, ¿no? Y Gian hace, Subaru le dice, te ayudaron a escapar de los bandidos y cuando no pudiste iniciar un incendio lo hicieron por ti. Lo último que recuerdas de ellos puede ser un mal recuerdo, pero... Y así siguen hablando. Muy bien, luego de eso, Subaru tenía planes que aún no había explicado a los demás. Entonces Subaru rápidamente se despidió de Tanza y de Cecilus Sigmund y se fue a la sala de curación, donde había un viejo. Este viejo se llamaba Old Man Null, el anciano con un cuerpo delgado, una larga barba descuidada y la impresión de un hisopo de algodón era Old Man Null, el sanador encerrado en la sala de tratamiento. Y Subaru le había dejado un encargo y le dice, muy bien, lo que te pedí está listo. Recuerden que Subaru ya había pasado días ahí donde había dado alrededor vueltas de la isla, conociendo personas y hablando y obteniendo información. Subaru le había dejado un encargo a este viejo. Y la historia nos narra y nos manda con Waze donde dice, parece que va a haber un Sparka, deberíamos ir a ver. Estaba hablando con Gian y con Hydra, ¿no? Cuando de repente ya estaban ahí en el coliseo viendo. Y Gustav dice, a partir de aquí comienza el Sparka. Waze dice, ya veo, así que estos son los participantes. Cuando de repente Hydra dijo, no puede ser, esto es absurdo. Gian dijo, ¿eh? Gian exclamó, ¿qué diablos estás haciendo, Schwartz? Así es, el Sparka había comenzado y junto a estos hombres estaba Subaru. Subaru se había metido al Sparka junto con ellos. Subaru exclamó, el refuerzo más fuerte, señalando a Gian. Y bueno, ¿y cuál fue el encargo que le había dado Subaru al viejo Old Man Null? El encargado de curar a los demás era un veneno. Y este veneno se le había puesto en la boca a Subaru. Era un veneno mortal. Subaru le había preparado un veneno que pueda matarlo instantáneamente. Obviamente no le dijo al viejo Old Man Null que era para él. Él solamente le dijo que quería un veneno que pueda matar instantáneamente a una persona, con solo morderlo o lamerlo. Obviamente Old Man en principio no quería, pero luego Subaru lo convenció. Dijo que era por un bien mayor y toda la cosa, ¿no? Y así empieza el Sparka con Subaru allí ayudando a los demás. Subaru murió una y otra vez, usando el veneno para morir instantáneamente, recopilando información y movimientos de estos nuevos gladiadores novatos. Subaru repitió la muerte una y otra vez, hasta que otra vez coordinaba los movimientos, coordinaba los ataques y muchas cosas más. Y Subaru otra vez llegó al mejor futuro. Y todos sobrevivieron, gracias a Subaru. Subaru, recuerden que la infantilización también le ha afectado a su mente, a su comportamiento, etcétera, ¿no? Y su forma de ver las cosas. Y también hay un efecto secundario de pérdida de recuerdos y toda la cosa. Así que Subaru es un niño que no le gusta perder. Entonces, ojo con este dato. Y Subaru ha muerto muchas veces para tratar de salvar a estas personas. Cuando de repente Gustav dice, es suficiente, bien hecho. Sobrevivieron a Sparka. Por mi poder como oficial, te acepto como miembro de la isla del gladiador.
Y así los demás gritaban, lo hicimos, sobrevivimos, estamos vivos. No puedo creerlo, decía otro. Pensé que era el fin del mundo. Otro decía, tal vez morimos y fuimos a Log Laguna. Subaru estaba feliz y los demás estaban celebrando y gritaron, Swarch. Los sobrevivientes gladiadores estaban agradecidos con Swarch, con Natsuki Swarch. Y después aparece Ian, ¿no? Y le dice a Subaru, ¿qué diablos estabas pensando? ¿Cómo terminaste de nuevo en Sparka en primer lugar? Subaru dice, castigo, es un castigo. Ian dice, ¿es un castigo? Subaru dice, sí. Otro gladiador me dijo que si desobedeces a Gustav Zapp o a los guardias, la administración de la isla serás advertido al principio y luego castigado. Los delincuentes malvados son presa de la maldición. Subaru había recopilado información que si él como que iba fuera de la normativa y toda la cosa y desobedecía a Gustav, iba a ser castigado, ¿no? Subaru estaba planeando que le llegara el castigo. Subaru dice, Sparka es un rito de iniciación para las personas que se van a convertir en nuevos gladiadores. Y aquellos que ya se convirtieron en gladiadores no participan, tienen sus propias unidades, por lo que no hay razón para que lo hagan. Subaru dice, bueno, la excepción es Cecilus. Existe la percepción de que los combates a muerte que se hacen con él son los peores. A lo que Gian dice, ya veo es uno de tus planes, pero sé que te uniste a Sparka, pero... Subaru dice, pero... Gian dice, en primer lugar... ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Sabes? Es extraño que después de todo lo que se habla allí, podrías unirte inmediatamente a este Sparka. Es como... Y Subaru dice, es como si estuviera tratando de ayudar a Orson y a los demás. Y Gian hace... Subaru dice, no te equivoques. Si no hubiera estado allí, todos habrían sido asesinados. Escuché que todos ustedes estaban tratando de llegar a la ciudad del caos. Subaru dice, vamos, deberías estar contento con ellos. Otra vez se vuelven a ver. Obviamente, Gian en un principio estaba con recelo por sus compañeros, ¿no? Uno de sus compañeros grita, Cogley, hola. Cogley dice, Gian, está vivo y se reúne con sus demás compañeros. Se reúne con Gian. Gian obviamente estaba con recelo porque recuerdan lo que había dicho, que lo habían usado como cebo y toda la cosa. Subaru dice, esta es la oportunidad por la que arriesgué mi vida. Saboréalo, hermano. Gian dice, ¿Swarch? Subaru dice, sí. Y Gian dice, muchas gracias. Y así Gian se reunió con sus compañeros. Todos estaban felices, obviamente, ¿no? Los que habían sobrevivido. Y Gian también, porque sus compañeros habían sobrevivido. Tanza dice, Swarch-sama. Subaru dice, eso estuvo cerca, casi muero. Y Tanza dice, esa es mi línea, ¿por qué tan repentino? ¿Acaso quieres morir? Subaru dice, no quiero morir. Tanza dice, me sorprendió mucho ver que te hayas unido a Sparka de la nada y saber que el resultado fue desafiar al gobernador Gustav. No puedo evitar pensar que estabas desperdiciando tu vida porque no la necesitabas. Subaru dice, vamos, es un malentendido. No creo que haya mucha gente que entienda el valor de la vida mejor que yo, ¿sabes? Por eso también salvé la vida de los amigos de Gian. Tanza estaba un poco molesta, dice, te estoy hablando de tu propia vida. Me alegro de que hayas podido salvarlos porque al final salió bien, pero desde mi punto de vista, hubo muchas ocasiones en las que te pusieron en una posición peligrosa. Esto es simplemente un milagro. Subaru dice, un milagro, Subaru dice, los milagros vienen de Dios, pero esto es obra mía. Tanza dice, ¿entonces actuaste así para ayudar a los compañeros de Gian, Sama? Subaru dice que tenía una buena razón para salvar a los amigos de Gian, ¿no? Tanza obviamente estaba dudosa y obviamente desde el punto de vista de todos, incluso para los lectores, lo que acababa de hacer Subaru es una locura. Pero recuerden que es un niño, tiene la mentalidad de un niño y se comporta como un niño, ¿no? Y no le gusta perder. Tanza dice, ¿cuál es tu objetivo? Pero aún así Subaru tenía un plan, como les digo, era el castigo. Subaru escondió la droga envuelta detrás de su muela. Ojo que Subaru tiene un veneno mortal que lo puede matar al instante. Y entonces después nuestros personajes se reúnen para conversar junto con Gian, Tanza, Subaru, donde le dan contexto a Gian, ¿no? Sobre la llama del caos que había sido destruida. Obviamente esta información le da el grupo de Gian. Recuerden que el grupo de Gian ya se habían reconciliado con Gian, ¿no? Entonces este grupo, como venía de afuera, le da información actualizada a Tanza y a Subaru. Recuerden que ellos no tenían ni idea de que la ciudad del caos había sido destruida. Entonces le dan contexto sin pretexto a Gian y Gian le dan información a Subaru y a Tanza. Y comienzan a hablar, ¿no? Comienzan a intercambiar información. Gian dice, estos idiotas al parecer fueron atrapados tratando de recuperarme de los traficantes de esclavos. Realmente son unos tontos. Y así se habían reconciliado con Gian, sus amigos, ¿no? Tanza estaba muy triste por la ciudad del caos. Recuerden que es su ciudad natal y que la ciudad había sido destruida, estaba al borde del colapso y que ella había sido, ¿no?, la que se interpuso para detener eso. Gian explica que al parecer lo que tuvo la información de sus amigos dicen que la gente de allí no han sido aniquilados y que todas las personas fueron a un lugar diferente, pero que es difícil de explicar. También Gian comienza a darle información de parte de sus amigos que le habían dado, que hay una rebelión allá afuera
que hay levantamientos, ¿no? De la gente y toda la cosa. Subaru dice, la llama del caos puede estar acabada, pero Yorna-san y la gente del pueblo están bien. Si se habla de rebelión, parece que Abel y los demás están sanos y salvos. Zoro dice, como pensé, no hay tiempo que perder. Zoro dice, gracias por la información, Gia, me ayudaste. Cuando de repente, uno de los guardias entró y dice, Swarsh, el gobernador te está llamando. Tanza dice, ¿el gobernador Gustav está llamando a Swarsh-sama? ¿Por qué? Guardia dice, no he oído la razón, pero obedece en silencio. O si no, Zoro dice, está bien. Te seguiré la corriente incluso si no estuviera siendo tan hostil. Por cierto, ¿me castigarás en caso de que no obedeciera? El guardia se queda pensando. Entonces dice, son bromas, solo son bromas. Y así sigue y Subaru se va a reunirse con Gustav. Subaru estaba planeando ser castigado. ¿Por qué? Ya lo veremos. Subaru dice, bueno, me voy por un rato, Tanza. Por favor, sé buena chica y espérame. Tanza dice, aunque sea usted Swarsh-sama, tenga cuidado de moderar sus travesuras. Subaru dice, sí, no puedo discutir con eso. Gian le dice, cuídate. Y cuando estaba con el guardia, no de camino, Subaru le pregunta al guardia, ¿Gustav-sama está enojado? Guardia dice, el gobernador no es de los que se emocionan, diferente a mí. Y Weiss, que estaba ahí con Hydra observando, dice, oye, ¿qué hizo Swarsh? Hydra dice, justo ahora parece que los guardias se lo llevaron. También fue por algo más que la esparca. Weiss y Hydra habían aparecido en la habitación donde estaba Tanza y Gian y se percataron de lo que estaba pasando, ¿no? Weiss le dice, Tanza, ¿sabes lo que está pasando? Tanza dice, estoy al tanto consciente como inconsciente, es complicado. Parece que Swarsh-sama está ocultando información y cosas. Weiss dice, es un tipo sospechoso, aunque tiene cierta capacidad a su manera. O sea, recuerden que desde la perspectiva de los demás, aunque Subaru hacía sus planes y toda la cosa, todos tenían admiración por la gran capacidad de Subaru. Obviamente nadie sabe que Subaru pues logra los resultados a su favor y logra el conocimiento y la información y la audacia gracias a la información que tiene de su retorno, ¿no? Pero desde la perspectiva de los demás, a Subaru le salía toda la primera. Y era alguien listo y alguien capaz y astuto, muy astuto. Y alguien con la capacidad de actuar, de pensar, razonar muy rápido, ¿no? Porque en el Spark Subaru daba órdenes, coordinaba, decía haz esto, ok. Entonces todos tenían bastante admiración. Y se preguntaban cómo rayos es que Subaru era tan bueno en esto. Obviamente tenían sus sospechas, pues, ¿no? Pero le tenían respeto y gratitud y sobre todo admiración. Y así comienza a hablar Tanza, Gian, Hydra y Weiss, ¿no? Gian dice, oigan chicos, ¿saben por qué Swarsh se mezcló con la Spark a propósito? Weiss dice, ¿cuáles serán sus intenciones al hacer eso? Gian dice, yo tampoco tengo idea, pero... Weiss dice, ¿pero qué? Gian dice, no estoy exactamente seguro de por qué hizo eso, pero ¿por qué pudo hacerlo? Ya sabes, tal vez. Y así comienzan a hablar entre ellos y aquí presten atención a lo que dice Gian. Gian dice, escuché lo siguiente de mis amigos que escucharon información de afuera. Comenzó a hablar Gian, ¿no? Que había escuchado de sus amigos y les estaba contando a Hydra y a Weiss y a los demás junto con Tanza. Y Gian dice, bueno, verán, escuché de algunas personas que acaban de llegar afuera. Parece que hay un rumor de que el hijo ilegítimo del emperador está en alguna parte. Entonces, aquí está la cosa. Todo el mundo quedó en silencio. Gian dice, el rumor es sobre un mocoso con cabello negro y ojos negros. Y Tanza se quedó pensando y los demás se quedaron pensando. Y así es, el rumor que había inventado Abel. Entonces todos pensaban que probablemente, posiblemente, era hijo de Vincent. Y recuerden, pues los emperadores se les conoce por ser personas astutas, audacias, eficaces, muy calculadoras, muy fríos, que tienen la capacidad de resolver cosas, audaces. Entonces, al ver a Subaru que le salía toda la primera, sus planes y todo el movimiento, como que lo relacionaban incluso mucho más, siendo, caray, esa es la explicación, ¿no? El rumor más la capacidad de Subaru. Entonces ellos como que no tenían duda de que Subaru sí era el hijo de Vincent, del emperador. Y por el parecido también, ¿no? Aunque no se parecía mucho, pero el cabello, la mirada y toda esa vaina sí. Y sobre todo la que estaba más convencida era Tanza, la Loli Tanza. Capítulo 68, Guía del Lobo Espada. Bueno, luego Subaru llega a una sala, pues, ¿no? Donde estaba Gustav y resulta que ahí también estaba Cecilus. Subaru comienza a hablar con Cecilus. Recuerden que él era un poco despectivo a los demás, donde Subaru, y al ser un niño, quería darle la contra en sus acciones, ¿no? Donde decía que también en parte se estaba vengando de él, dándole la contraria. Entonces comienza a hablar con Cecilus. Si Cecilus dice que no vio su batalla porque estaba ocupado, y comenzaban a hablar y entonces Gustav le dice que se callen y le dice a Cecilus que se retire, que no recuerda haberlo llamado aquí.
ni dado permiso. Subaru dice, ¿por qué estás aquí, Cecilus? Le decía a Ceci, ¿no? Cecilus dice, naturalmente es porque mi política es estar donde quiero estar, cuando quiero estar allí. Nadie en esta isla puede limitar mi libertad, así que creo que es un trato razonable. Cecilus dice, así es, nadie puede detenerme. Soy el actor principal de este mundo. Sora dice, realmente no lo entiendo. Entonces Subaru dice, muy bien, Gustav, Sam, ¿querías verme? Gustav dice, por supuesto, te llamé por una advertencia de castigo por tu caso de mala conducta. Gustav dice, Schwarz, hiciste una declaración ante mí, el oficial, que amenazó con perturbar el orden de la isla de los gladiadores. Ignoraste la advertencia y en consecuencia llegaste al escenario para que te administraran el castigo. ¿Eres consciente de esto? Subaru dice, sí, lo soy. Gustav dice, entonces debes jurar no volver a hablar de eso ante mí, el oficial, que está planeando escapar de esta isla o cualquier otro plan para oponerse a la voluntad de su excelencia el emperador. Y así Gustav seguía hablando, ¿no? Dice, Schwarz, debes comprometerte una vez más que por encima de tus actividades como gladiador de esta isla, me obedecerás en mi cargo de gobernador, te abstendrás de hacer cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de su excelencia el emperador. Dame tu respuesta, Schwarz, dice Gustav. Subaru dice, absolutamente no. Y Subaru dice, no significa que me niego, lo siento, pero no puedo aceptar lo que dices, Gustav Sam. Ya he decidido que voy a salir de aquí, no importa lo estúpido que sea. Y Cecilus, que estaba atrás, calladito, se ríe, ja, ja, ja. Y Gustav sigue hablando, ¿no? Dice, Schwarz, como oficial, te he advertido y castigado por no retractarte de tus comentarios. Además, te he dado otra oportunidad para rectificar tu actitud, pero todavía no tienes intención de hacerlo. Subaru dice, sí, no te odio ni nada, Gustav Sam. Es el imperio lo que odio. Gustav dice, en mi capacidad no poseo el derecho de torcer tu opinión subjetiva sobre tus gustos o disgustos individuales. Y así, ¿no? Subaru dice, entonces me regañarás, Gustav Sam. Subaru dice, le pregunté a Olman Null, el gladiador que vive aquí desde hace tiempo. Él dijo que antes de tu llegada a la isla era un lugar sin ley y había más muertes por lesiones o por enfermedades, pero desde que llegaste mueren menos personas. Gustav dice, es mi deber como un buen administrador, debo dar buenos espectáculos. Y así se comienzan a hablarnos sobre la administración, sobre el espectáculo, darle un buen uso a las vidas y toda la cosa. Y Subaru tenía una teoría, ¿no? Donde decía que Subaru tal vez quería evitar la muerte de los gladiadores, como sea posible, no quiere que se dejen llevar los gladiadores, que se vuelvan insubordinados, y que por eso se utilizan los de Sparka, ¿no? Gustav dice que es una teoría razonable, pero no es una evidencia razonable porque él como oficial no está activando la regla maldita, es más una ilusión. Entonces a Subaru comenzó a planear y a razonar, ¿no? Y se dio cuenta un momento, si no se deben romper las reglas. Si no se debe hacer lo que quiera, o sea, si no puedes hacer lo que quieras, si no se deben romper las reglas, porque hay una regla maldita, hay castigos y toda la cosa, entonces ¿por qué rayos Cecilus hace lo que quiere? Eso es la conclusión que llegó a Subaru, ¿no? Y se lo increpa a Gustav, porque Cecilus hacía lo que quiere, hablaba como quería, y iba por aquí y por allá. Subaru dice, Ceci también no, o sea, Ceci le decía a Cecilus, ¿no? Sora dice, Ceci tampoco está siendo castigado. ¿Pretendes castigarme con la regla maldita, Gustav? ¿Qué harás? Quería tener más información, ¿no? Sobre la regla maldita y por qué es que Cecilus era una excepción, si se portaba mal y iba donde quiera. Eso es lo que quería saber Subaru. Subaru pensó que tal vez esto de la regla maldita era algo inexistente, que mantenía a los gladiadores aquí en la isla, ¿no? Atados al suelo. Y es por eso que él pensaba que los Sparkas por eso eran regulares, continuos, y eso de la regla maldita Subaru pensó que tal vez no existía, y por eso trataba de atrapar a Gustav con sus palabras y sus acciones. Gustav solo se quedaba en silencio, y luego dice, ¿sabes qué, Schwarz? Te enviaré a la próxima Sparka. Y Gustav obviamente estaba molesto, porque Subaru era muy hablador. Y cuando ya Subaru salió de la sala, ¿no? Ya con Gustav había dado orden de que él tenía que participar en la próxima Sparka y habían dado sus posturas. Ceci lo dicen, vaya, fue una victoria para ti. Y Subaru le pregunta, Ceci, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Ceci lo dice, ¿de qué hablas? Fui yo quien te salvó junto a la otra chica, ¿no? Y Subaru le sigue hablando, dice, Cecilus, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Ceci lo dice, ¿cuál es más interesante? Subaru dice, no importa lo que diga, tú lo decidirás según tu estado de ánimo. Ceci lo dice, diste en el clavo. Pero me inclino más hacia tu lado en este momento. Mi intuición me guía, mi intuición me dice que sería más interesante observar tus actividades, Vasu. Subaru dice, estoy haciendo mis planes y estoy siguiendo adelante. Solo te pido que no te metas en mis planes ni en mi camino, Cecilus. Cecilus dice, está bien, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y luego llega Tanza, no se reúnen con Tanza. Tanza dice, Schwarz-sama. Por supuesto, Subaru había llegado a los comedores, ¿no? Donde estaban reunidos no solamente Tanza, Gian, Hydra y Wei, sino que estaban reunidos
todos los demás gladiadores. Y recuerden que ellos estaban escuchando la conversa y estaban hablando entre todos prácticamente, donde se había dicho el rumor sobre el posible hijo de Vixen Volachia, ¿no? El emperador, y que quería tomar el trono de su padre, que tenía pelo negro, ojos negros y toda la vaina, ¿no? Y cuando Subaru llegó al comedor, en el área de comida se encontraban los gladiadores, que jamás había visto. Habían un montón de gladiadores. Y en el centro de ellos estaban los miembros de la unidad de Subaru. Había un silencio abrumador. Subaru entonces exclama y dice, ¿pero qué les pasa a todos? Y todo quedó en silencio de repente. Rascándose la mejilla, Subaru preguntó a la gente en el pasillo con una sonrisa forzada. Por alguna razón, tan pronto como Subaru y el falso Cecilus entraron en la habitación, todos se quedaron en silencio y miraron fijamente como si los estuvieran examinando. Todo el mundo miraba a Subaru de pies a cabeza. Subaru en un principio se sintió incómodo. Subaru podía entender que miraran a Cecilus, pero se preguntaba, ¿y a mí por qué me miran? Ya que Cecilus era odiado, ¿no? Y era aterrador a los ojos de los demás gladiadores. Lo seguían mirando a Subaru de pies a cabeza. Tanza dice, es Subaru-sama, hemos estado esperando su regreso. Subaru dice, oh sí. Entonces Subaru comienza a explicar, ¿no? Que lo había llamado Gustav Sam y que no quería preocuparlo. Sobre todo le dice a Tanza que no quería preocuparla. Tanza dice, no, eso es intrascendente. Subaru dice, ¿qué? Tanza dice, más importante. Y presten atención a porque esta parte de la historia es buena. La verdad es que me gusta bastante. Tanza dice, y todos estaban silencios y atentos a expectativas y atentos a lo que dijera Subaru y Tanza. Tanza dice, Subaru-sama, tengo una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Podría por favor responder? Subaru dice, oh, sí, seguro. Si es algo que puedo responder. Tanza dice, Subaru-sama, ¿sobre tu padre? Subaru dice, ¿sobre mi papá? Tanza le preguntó a Subaru esto con una tranquila mirada en su rostro. Y Subaru frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Subaru no entendía de por qué le estaban preguntando esto, ¿no? Todos estaban atentos. Hian, Weiss, Hydra y los demás gladiadores. Nada de esto tenía ningún sentido para Subaru. Entonces Subaru comenzó a pensar en su padre, en su verdadero padre, pues, ¿no? Y Subaru dice, solo para que sepas, si te cuento sobre mi papá, será una larga historia, ¿de acuerdo? Tanza dice, por favor, trate de ser breve. Subaru dice, preguntaste y luego le pusiste una condición, ¿eh? Vamos. Todos estaban atentos a las palabras de Subaru y Tanza. Entonces Subaru, como no había entendido por qué rayos le preguntaban eso, habló, ¿no? De su papá. Y Subaru dice, mi papá es mi ídolo. Es súper genial. Mucha gente lo ama y siempre está en el centro de atención de todos. ¿Qué puedo decir? Es carismático, como si hubiera nacido con la disposición de un líder natural. Es increíble. Tanza se sorprende y dice, ¿siempre en el centro de un gran número de personas? Y Subaru sigue hablando, ¿no? Y todos estaban así, a las palabras de Subaru, ¿no? Subaru dice, tiene mucha gente que depende de él y su trabajo también parece duro, pero siempre tiene tiempo para mí y me enseña muchas cosas. Ya sabes, lo respeto mucho, él es súper genial. Tanza se quedó en silencio. Mientras Subaru hablaba, le vino a la mente el rostro de su padre y el rostro de su madre que ama a su padre. Subaru de pronto sintió que todas las miradas estaban enfocadas en él. Y cuando comenzó a recordar a su padre y su madre, sintió un dolor en su pecho, ¿no? Todos notaron la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, Subaru-sama, ¿eso es? Subaru dice, sí. Tanza dudó por un momento antes de decir sus siguientes palabras, quizás considerando la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, ¿cómo se llama tu padre? Subaru dice, Subaru trató de responder la pregunta de Tanza, pero vaciló. Con un sentimiento sentimental, Subaru trató de responder el nombre, ¿no? Natsuki Kenichi, como de costumbre, pero recuerden que Subaru tenía un alias, y si decía el verdadero nombre de su padre, entonces su alias se caía abajo, ¿no? Porque él se había hecho llamar Natsuki Swarch. Entonces Subaru dudaba en decir el nombre de su padre. Y Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Tanza hace, y todos los demás hacen, se sorprenden, ¿no? O sea, a los ojos de los demás, obviamente este era un malentendido de parte de Subaru, no tenía ni idea, ¿no? Todos los demás estaban relacionando que Subaru era el hijo de Vixen Volachia. Recuerden que Vixen había dado este rumor con una buena razón para encontrar más rápido a Subaru. Y el rumor había llegado hasta acá y todos tenían un malentendido y Subaru ni idea. Subaru no entendía nada. Y todas sus palabras, los demás pues como estaban paranoicos relacionaban todo. Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Subaru dice, ¿Tanza? En el momento que Subaru respondió, la expresión de Tanza se endureció visiblemente. Y Weiss habla y dice, parece que no era una broma. Hydra dice, ¿entonces es posible? Pero no fue esa conducta la que nos trajo aquí. Hian dice, ¿ves? Te lo dije. ¿Qué tal eso? ¿Todavía estoy loco? Subaru no entendía nada y estaba, ¿de qué hablan, chicos? Y todo el mundo estaba callado. Weiss dice, Swarch, quien quiera que sea, no vamos a pensar en ti de manera diferente, aclaró.
Zoro, ni idea. Hydra dice, yo estoy de acuerdo, quiero decir, he llegado a un punto de entendimiento. Estoy más que dispuesto a cooperar contigo, Swarsh. Hyun dice, sí, así es. ¿Qué les pasa, bastardo? Él no es diferente, es un gladiador como nosotros. Es nuestro hermano, hijo de otra madre. Hyun dice, es nuestro hermano. Y todos comienzan a gritar, gran chico, ese es Swarsh. Sabía que no eras un tipo ordinario. Esa es la única forma de explicarlo. Sí, la guía del lobo, espada a la que servimos. Gracias por la caridad y la fortuna de este día. Todos estaban felices celebrando. Pues había un malentendido, Subaru no tenía ni idea. Y todos pues relacionaron que sí, que probablemente Subaru era hijo de Vincent Bolaquio, ¿no? Por su astucia, su capacidad de liderazgo y toda la vaina, ¿no? Recuerden que el emperador en sí era alguien conocido por ser muy astuto, inteligente, capaz, etcétera, etcétera. Y todos los gladiadores comenzaron a aplaudir, a celebrar. Las voces resonaban en el salón, eran tan fuertes que parecían sacudir toda la isla de gladiadores. Y el asombro de Subaru se intensificó a medida que daban vueltas y más vueltas. Subaru no entendía, estaba perdido. Hyun dice, ni siquiera hemos terminado de celebrar el Sparka de hoy. Tú eres el que hizo el gran revuelo otra vez. Así que haz algo de ruido, hermano. Wei dice, Hyun, eres egoísta. Y Hyun grita y dice, todo bien, ¿no? Vamos, abre un asiento para el hermano, trae carnes y bebidas. Y así comienzan a celebrar. Orson y sus compañeros, Orson es uno de los hombres que había luchado en el Sparka ese mismo día, ¿no? O sea, que Subaru había salvado junto con los demás. Orson y sus compañeros, que eran las personas que Subaru había salvado, habían regresado de la sala de curación y también estaban brindando y celebrando con Subaru, pues, ¿no? Orson dice, muchas gracias por hoy, Swarsh. Fue bueno que estuvieras con nosotros. Subaru dice, gracias por salvarme también. Obviamente, mientras le agradecían a Subaru, Orson estaba con lágrimas en sus ojos, ¿no? Obviamente Subaru los había salvado, pues. Y Cesulus dice, señorita, ¿no va a armar un escándalo como ellos? Tanza dice, mi posición es complicada. Tanza comenzó a pensar en Yorna-sama. Tanza pensó en su amada maestra. Obviamente Tanza también se creyó pues el cuento de que Subaru era hijo de Vincent Bolaquio, ¿no? Entonces Tanza estaba triste por Tanza pero feliz por Subaru, ¿no? Porque sabía que él era alguien capaz. Entonces entre sus pensamientos, mientras divagaba en sus pensamientos, Tanza dice, no tengo otra forma más que confiar en Swarsh-sama. Cesulus dijo, si las cosas no comienzan a moverse pronto, mi paciencia probablemente se acabe. Dijo, es broma. Mientras hablaba con Tanza, ¿no? Tanza como que tuvo escalofríos al escuchar estas palabras. Capítulo 69. Llegando desde la capital imperial. Después del segundo Sparka y del gran banquete, y estaban reunidos y estaban planeando, ¿no? Hyun dice, los guardias se están poniendo muy nerviosos. Supongo que se tienen miedo a ti y a nosotros, hermano, ¿no es así? Hyun le llamaba hermano a Subaru. Aunque fue obviamente Subaru quien lo llamó primero a él hermano. Y entonces él también lo comenzó a llamar como un hermano. Entonces alguien se acerca y dice, oye Swarsh, tienes una buena mirada en tus ojos hoy. Estás rebosando de espíritu de lucha. Los guardias realmente te desprecian. A este ritmo perderán todas sus bestias gladiadores. Y así, ¿no? Todos le tenían respeto a Subaru. Ojo, todos le tenían respeto a Subaru. Había demostrado ser un gran gladiador y un gran líder. Subaru comenzó a pensar en la regla maldita de Gustav. Zoro pensó, lo que necesito es información sobre la torre de control del puente levadizo. Zoro pensó, y dice, ¿no? La torre de control está a la vista de todos, pero parece que no puedo entrar, que no es fácil entrar. Comenzó a pensar que combatir con Gustav no sería buena idea. Zoro entonces llegó a la conclusión que debía seguir investigando poco a poco. Zoro, en todo el tiempo que los días había pasado, estaba investigando a las personas que lo controlaban, o sea, los guardias que vigilaban a los gladiadores. Zoro estaba caminando energéticamente por la isla. Iba a hacer que los guardias de las otras áreas lo odiaran. Cuando de repente aparece Weiss, ¿no? Dice, eres un tipo inquieto, Swarsh. Zoro dice, ¿qué? ¿Weiss? Zoro estaba caminando por la isla buscando guardias. Y se encontró con Weiss. Zoro dice, ¿qué haces en un lugar como este? ¿Al escondite estás jugando o qué? Weiss dice, no sé qué es eso, pero probablemente no. Vine a ver qué estaba pasando en el sótano por un rato. Weiss estaba en el suelo apoyado contra una pared. Zoro dice, ¿el sótano? Oh, allí. Zoro dice, es solo una conexión directa al lago. El propósito es arrojar los cuerpos, dijeron. Weiss dice, gladiadores y bestias gladiadores que mueren en los combates a muerte están agrupados. Si hubiéramos perdido también habríamos sido comida para peces. Zoro dice, eso me da escalofríos. Weiss dice, ¿escuchaste sobre la historia, Swarsh? ¿Del pasado, el gladiador que escapó de la isla? Zoro dice, oh sí, lo escuché. Escuché que fue por lo que sucedió con esa persona. El jefe anterior fue despedido y Gustav Sapp fue elegido como el nuevo jefe. Weiss dice, esas malas condiciones han mejorado, pero ahora la posición de gladiador se ha vuelto estable. ¿Qué piensas? Y así no comienzan a hablar. Weiss dice que tal vez deberían resignarse a la posición de gladiador
a la posición de ser gobernados. Y así hablaban, ¿no? Zoro pensó, si un guardia escuchara esto, Wei se enojaría mucho con él. Wei dice, ¿por qué crees que fui al sótano? Es para poder ayudarte. Así es, Wei como todos lo miraban, respetaban y toda la vaina, Wei se quería ayudar a Subaru de verdad, pues no. Wei dice, escucha Schwartz, tú tienes la intención de salir de aquí y también voy contigo. No me quedaré aquí como un gladiador. También te debo una deuda. Mientras decía eso, Wei se puso de pie lentamente. Wei era el hombre que tenía hartos tatuajes. Subaru tragó saliva y se puso rígido. Subaru dice, Wei, yo soy... Y Wei dice, sé quién eres. Obviamente, habían varios malentendidos sobre quién era Subaru, ¿no? Wei dice, pero ese no es el punto, no me confundas con Hian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, es solo eso, recuérdalo. Subaru se quedó pensando y dijo, ok, eso es tranquilizador, Wei. Subaru levantó el pulgar y se rió. Wei miró a otro lado y se olió la nariz, cuando de repente hubo un temblor. Subaru dice, ese temblor, Wei dice, es el puente levadizo. Subaru dice, otro grupo de personas, vamos a echar un vistazo. Subaru dice, si es posible sería bueno ver la entrada a la torre abrirse y cerrarse, aunque entonces se fueron a verlo, ¿no? Tanza dice, Schwartz-sama, por aquí. Subaru dice, Tanza dice, veo que estás con Wei-sama. Subaru dice, nos encontramos abajo y tuvimos una conversación embarazosa. ¿Qué hay de ti, Tanza? Tanza dice, estaba examinando la torre como era de esperar. Parece que la llave está en posesión de Gustave-sama. Subaru dice, ya veo, lo sabía. Wei dice, si quieres quitarte la llave, comenzamos con estos números. Subaru dice, ese plan es muy malo. Lo más probable es que te golpee la regla maldita si intentas algo imprudente. Wei dice, Subaru, así es. Subaru entonces otra vez habla de la regla maldita, ¿no? Que la forma... ¿Por qué no se revelan los gladiadores? Toda la vaina es por la regla maldita. No pueden desobedecer ni ir en contra por la regla maldita. Subaru pensó que en términos de números, el número de gladiadores podía ganar, ¿no? Entonces Subaru pensó, todos los guardias han criado una mabestia con un cuerno roto, por lo que pueden causar mucho daño. Entonces Subaru se da cuenta que está en desventaja por las mabestias. Tanza dice, sin embargo, me parece que no es muy práctico esperar hasta que Schwartz-sama haya derrotado a todas las bestias gladiadoras en Sparka. Subaru dice, eso es tan imprudente como suena. En primer lugar, si las bestias gladiadoras se repusieran, mi espíritu se rompería. No estoy planeando ese tipo de estrategia. Comienzan a hablar sobre estrategia, qué es lo que pueden hacer. Subaru habla sobre las personas que tiene que ver, que hay personas que él quiere ver, refiriéndose a Emil y los demás, ¿no? Tanza dice, son ellos, tu familia, los que deseas ver, por eso quieres salir rápido de aquí. Subaru dice, bueno, son personas tan importantes para mí como la familia, e incluso hay una chica que me gusta. Y así llegan, ¿no?, al puente levadizo donde se está elevando. Subaru pensó, tal vez puedan ser conocidos de Wei o Hydra. Wei dice, cualquiera que conozca mi casa estaría bien si murieran todos. Subaru dice, vamos, no digas algo tan aterrador y solitario. El carruaje era tirado por un corcel negro acorazado, pero había algo un poco diferente al de 3 días antes. La diferencia radicaba en la obediencia de las personas que viajaban en el carruaje. Así es, en este carruaje no había esclavos ni prisioneros ni nada. No eran los nuevos gladiadores, eran enviados. Subaru se da cuenta. Tanza dice, Schwartz-sama, ¿qué pasa? Todo dice, esa mujer, oh no, esto es malo. Wei dice, ¿esa mujer? ¿Qué pasa? Subaru dice, no conozco bien su nombre, pero esa mujer que está en ese carruaje es uno de los 9 generales divinos. Así es, en el carruaje estaba Araquilla arriba. Y así no, después se ponen en contexto, se reúnen y comienzan a hablar sobre que los visitantes no eran gladiadores, sino mensajeros de la capital imperial. Wei dice que esa mujer lo notó y que lo miró de esa manera. Tanza dice, así es el perro mitad bestia, uno de los 9 generales divinos. Con toda probabilidad, ella es la general de primera clase Araquilla, estoy seguro. Hian dice, ¿lo conoces, Tanza? Tanza dice, ella es una de las personas que previamente apuntó a Yorna-sama en la llama del caos. No la vi con mis propios ojos, pero escuché que cubrió una cuadra entera de la ciudad en llamas. Hian dice, espera, ¿estás bromeando? Subaru dice, los chicos que son simplemente fuertes suelen ser los más problemáticos para mí. Si se ponen en contexto, ¿no? Sin pretexto. Tanza dice, Schwartz-sama, por favor no sea demasiado pesimista. Dado que ella es una mensajera de la capital imperial, no debería significar que algo malo va a pasar, ni que se declarará como un enemigo. Subaru dice, es algo prematuro por ahora, pero tiene sentido. Entonces comienzan a pensar, ¿cuál es el propósito de que estos mensajeros hayan venido a esta isla? Wei dice, tal vez quieran ver el espectáculo de la isla. También pensaron que tal vez quería imponer los ideales del imperio, que la gente quiere ser fuerte o hacer otra cosa, ¿no? Obviamente en el carruaje había más personas, pero solamente vieron a Araquilla que estaba afuera. También comienza a hablar sobre cómo salir de la isla, tomando como posibilidad lo de salir en un carruaje, pero luego lo descartan. Hian, que era un cobarde, dice, ¿están hablando en serio sobre escapar? Le dice, Schwartz, te necesito, hermano, porque
para que lo ayudara y toda la cosa, ¿no? Tanza dice que también quiere irse, o sea, todos querían irse, pues, ¿no? El problema era la regla maldita. Gian dice, ¿pero qué vas a hacer con la regla maldita? Zoro dice, lo sé, ese es el problema, la regla maldita. De hecho, tengo una pista de cómo hacer algo sobre eso. Gian dice, ¿la regla maldita? ¿Tienes una pista? Seguramente encontraré una manera de salir de esta isla. Así que, y Subaru se quedó callado y pensó que debía decir, necesito tu fuerza, ¿no? Pero no lo dijo. Cuando de repente se escuchó el sonido de una respiración entrecortada, la de Gian. Gian se derrumbó, con los ojos inyectados en sangre. Temblando con los ojos entreabiertos sangrando, el gran cuerpo de Gian se derrumbó. Subaru no pudo reaccionar rápidamente ante un evento tan repentino e inesperado, y no pudo sostener a Gian mientras colapsaba. Subaru dice, Gian se estaba muriendo con el movimiento de una cigarra. Gian se estaba muriendo, pero Gian no fue el único que se estaba muriendo. Subaru dice, Tanza, Hydra, Weiss, Tanza estaban en el suelo convulsionando y temblando de la misma manera. Subaru no entendió nada, no fue capaz de reaccionar. Agachándose justo al lado de Tanza colapsado, se dio la vuelta a su cuerpo desplomado. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Tanza mientras yacía inerte, con la cabeza caída. La sangre corría de sus ojos, nariz y orejas también, y goteaba en el suelo con un hilo. Subaru hace, La garganta de Subaru chilló, causando que dejara caer el cuerpo de Tanza. Subaru dice, ¿qué? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. Subaru sentía que se estaba muriendo. Vio a su alrededor que todos estaban muertos. Subaru se apoyó contra la pared, se lo puso de pie, se levantó y salió al pasillo al ver qué pasa, ¿no? Y se daba cuenta que todos estaban muertos, pero que todos estaban sangrando por los ojos, la nariz y las orejas. Todos estaban muertos. Subaru dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Los gladiadores, los guardias, todos sin excepción estaban muriendo, muertos. Y Subaru se sentía mal, que también se le iba la vida. Cuando de repente alguien dice, oye, tú, ¿qué haces en un lugar como este? Subaru se congeló ante esa voz. Y el hombre dice, como puedes ver, pensé que todos los chicos de la isla habían muerto, pero... Subaru dice, ¿Tok? Así es, amigo, era Tok. Tok dice, oye tú, ¿por qué sabes mi nombre? Subaru dice, mierda. Tok dice, seguro que no te reconozco. Nunca olvido una cara una vez que la he visto, pero esto es realmente una cara que no conozco. Tok se acercó a Subaru. Tok olió su nariz y olió el cabello de Subaru. Tok dice, oye chico, hueles como un tipo aterrador que conozco. Subaru dice, ¿por qué es? Subaru se preguntó, ¿por qué rayos estaba Tok aquí? Subaru dice, ¿por qué todos? Tok dice, ¿han sido asesinados? Oye, no puedo responder ese tipo de cosas desde mi punto de vista. Tu supervivencia fue un error de cálculo. Bueno, sí, lo dejo como está. Solo será cuestión de tiempo, pero... Tok dice, es cuestión de tiempo. No me gustaría dejarlo todo en cosas como esta, ¿sabes? Solo pensó que Tok podría torturarlo y que había una posibilidad de que tratara de hacerle preguntas y que aplazara su muerte, ¿no? Solo pensó que si pasaba eso sería irrecuperable. Entonces Subaru hace... Tok dice, hey, espera. Entonces Subaru trataba de suicidarse con el veneno, pero Tok, como ya sabemos es perspicaz en todo, se da cuenta y le mete la mano a la boca. Y dice Tok, ¿qué es esto? De ninguna manera. ¿Es esto veneno? Supongo que eso es. Tok dice, bueno, no es que me importe, siéntete libre de usarlo. Si de todo modo vas a morir, entonces completaré esto sin ensuciar mi cuchillo, ya que Tok quería como usar su cuchillo para hacer preguntas y toda la vaina, y Subaru trató de suicidarse con el veneno. Entonces Tok le dijo, bueno, si te vas a matar igual, no voy a ensuciar mi cuchillo. Estoy bien mientras mueras, hombre. Tok dice, bueno, se acabó el tiempo, ¿suicidio o cuchillo? Elige. Entonces Subaru, en sus pensamientos que estaba agonizando, se preguntó, ¿por qué todos murieron? Guardias, gladiadores, todos. ¿Por qué todos murieron? ¿Y por qué Tok estaba vivo, caminando por ahí? ¿Y por qué razón Subaru también iba a morir? Entonces Subaru se preguntaba eso. Y entonces Subaru usa su diente. La droga que contenía se filtró, gradualmente fluyó en la grieta de su lengua y dientes, fluyó y luego Subaru hace... y una gran cantidad de sangre llenó su boca. Entonces Tok, al ver que Subaru estaba agonizando y sufriendo un montón, ojo que mira, lo que pasa es lo siguiente. Subaru, cuando le pidió al viejo que le diera un veneno que lo matara instantáneamente, que sea potente, este viejo sabía hacer buenos venenos, ¿no? Pero Subaru obviamente no le dijo, dame un veneno que muera rápido, pero que no se sufra. No, para nada. Este viejo hizo un veneno potente, pero sin ninguna... Como no había ninguna razón para dar efectos que el que se iba a morir pues no sintiera dolor ni nada. Entonces Subaru estaba suicidando y estaba sufriendo un montón. Era un veneno mortal que te daba muchísimo dolor. Entonces Tok pensó, oye, debe haber algo malo contigo. Obviamente alguien que use un veneno es para que muera rápido, no solamente para que sufra un montón y alargue su proceso de sufrimiento. Por eso le dice Tok, oye tú, debe de haber algo mal contigo. Normalmente cuando usas veneno para matarte, lo preparas para que no sufras. Y así, Subaru, con todo su sufrimiento y agonizando, la sangre de sus ojos salía, murió.
cuando de repente se activa el bucle. Subaru regresa de la muerte, donde Wei le decía, sé quién eres. Subaru hace, Wei dice, pero ese no es el punto, no te confundas con Hian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, recuérdalo. Subaru dice, Subaru grita, ¡ah! Subaru pensó, maldición, no importa cuántas veces lo pruebe, este veneno es desgarrador y me hace sufrir cada parte de mi cuerpo. Capítulo 70, una cosa. Wei dice, oye Swarsh, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Subaru dice, estoy bien. Wei dice, bueno, te ves muy mal. Subaru dice, el puente levadizo. Wei dice, ¿qué? Bien, decía Subaru. Y Subaru estaba temblando, ¿no? Subaru dice, maldición, ya veo. ¿Por qué Tok está junto con Araquilla? Ahora lo entiendo, soy un idiota, lo recuerdo. El que dejó escapar a Araquilla después de que fue capturada fue este tipo. Subaru dice, maldición. Este idiota dijo que quería volver con su prometida. ¿Por qué rayos estás aquí? Si regresas en silencio a tu ciudad natal, ese gran bastardo mentiroso. O sea, recuerden que Tok le dijo que lo que más ansiaba era regresar con su prometida, estar en su ciudad natal, toda la vaina, ¿no? Subaru dice, Weiss, tienes que ayudarme. Wei dice, oye, ¿acaso olvidaste lo que dije hace un momento? Ya que Weiss había dicho que le iba a prestar su fuerza y toda la vaina. Subaru dice, prestarme tu fuerza, ¿verdad? Préstame tu fuerza. Wei dice, mientras lo consigas está bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Subaru dice, necesito que entretengas a las personas que vinieron a la isla hace un momento. Y así Subaru comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué rayos había pasado? ¿Por qué todos habían muerto? Él pensó, ¿tal vez fue gas venenoso? Y Subaru estaba pensando y analizando la situación de su anterior bucle. Pensó, todos sangraron por la cara mientras morían. ¿Tal vez fue magia? ¿Gas venenoso? Subaru pensó también que los guardias habían muerto, ¿no? ¿Y cómo rayos había llegado Tok aquí? Pensó, ¿y por qué Tok no había muerto? Si era tal vez gas venenoso, Tok tal vez tomó algún antídoto antes de venir aquí. Si fue magia, tal vez fue Araquilla. Subaru piensa, ahora que lo pienso, Araquilla no estaba por ninguna parte. Y se dijo a sí mismo, solo hay 3 personas que no vi, Araquilla y Gustav y el falso Cecilus, lo que lo convierte en 3 personas. Y también pensó sobre la regla maldita. En un principio, pues Subaru pensaba que la regla maldita no debería existir, ¿no? Pero después de los acontecimientos estuvo en duda. Y pensó por qué el efecto fue tan débil para él, ya que él fue uno de los últimos en estar siendo afectado cuando estaba muriendo, ¿no? Pensó, tal vez fue porque fue un niño. No, Tanza había muerto. ¿La raza tal vez marcó la diferencia? No, Hian y Hydra habrían muerto juntos. Subaru dice, maldición, ¿qué puede ser? Cuando de repente aparece Cecilus, dice, ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? Cecilus dice, parece que el carruaje imperial no llevaba participantes para el próximo Sparka, sino incluso invitados separados. Es algo de lo que están hablando todos en esta isla. Subaru dice, sí, bueno, parecen ser emisarios de la capital imperial. Sin embargo, no sé a qué vinieron. Y después de una charla donde Cecilus le dice si acaso pensó que él se pondría de su lado y toda la cosa, donde Cecilus también hablaba de la trama y esa vaina, Subaru se dio cuenta de una cosa y dice, voy a hacerte mi camarada, te haré trabajar duro, eso es lo que he decidido. Cecilus dice, esa impulsividad no me disgusta, más bien me gusta bastante, ¿no? Subaru quería ser su aliado a Cecilus Sigmund, al menos a este falso Cecilus. Y Cecilus estaba de acuerdo, había reconocido a Subaru como un buen retador. Cuando de repente, Cecilus acarició suavemente su barbilla con un dedo. Estaba brotando sangre de su nariz y se cayó. Subaru se dio cuenta que la masacre otra vez había empezado. Cecilus hace... Subaru dice, Cecilus dice, esto parece complicado, se para, ¿no? Este es un enemigo bastante formidable, Basu. Subaru dice, no es momento para hablar. Está sangrando por la nariz y también por los ojos. Cecilus dice, maldición. Estaba orgulloso de nunca haber derramado una gota de sangre hasta ahora. Subaru dice, ¿no tienes miedo de morir? Cecilus dice, bueno, después de todo, la gente muere. Cecilus estaba muriendo y Subaru también. Otra vez se repetía la misma escena que Subaru había visto. Subaru deambuló por la isla en busca de supervivientes. Cecilus había caído. Subaru se dice, Tanza y los demás también, e incluso Olman Null. Todos habían caído y habían perdido la vida. Subaru se lamentaba y decía, lo siento Tanza. Subaru había fallado, no había conseguido información importante en este bucle. Y Subaru pensó y dice, supongo que soy más duradero. Cuando de repente un hombre le dice, oye tú, ¿qué haces en un lugar como este? Era Tok. Tok dice, pensé que todos habían muerto, pero... Subaru pensó que tal vez no era un gas venenoso, estaba descartando esa idea y que tal vez fue algún tipo de magia de Araquilla, ya que no era casualidad que Araquilla y Tok habían llegado justo a la isla y justo el mismo día habían muerto todos. Así que relacionó más a esto, que ellos tenían que ver obviamente, ¿no? Y si era cierto, pues. Pero descarta la idea del gas venenoso. Cuando de repente Subaru lo entendió y se dijo a sí mismo, no puede ser, la regla maldita. Aquella posibilidad que Subaru había descartado, pensando que no existía, no pudo borrar esta duda por completo y le gritó en voz alta, la regla maldita.
Tok dice, muere. La sangre brotó a borbotones, manchando el rostro inexpresivo de Tok con sangre fresca. Subaru esta vez no necesitó la droga para morir. Antes de morir, Subaru dijo, una cosa. Tok dice, ¿qué? Y se dice, esa reacción de Tok, la respuesta, es la regla maldita. Subaru entonces concluye que esto era debido a la regla maldita, pero pensó, pero cuando provoqué a Gustav, él no usó la regla maldita, pero todos murieron en la isla, ¿acaso se cumplieron condiciones? Pensó Subaru, ¿es Gustav Sam un enemigo? Y otra vez no se repite el bucle donde dice Swarsh, ese temblor, era Waze, ¿no? Que hablaba. Y así, mientras tanto, Subaru había dado plan, ¿no? Y entonces se convenció a Gian de que la acompañase a escuchar a Gustav, ¿no? Con las personas que iba a hablar, que eran los nuevos visitantes. Lo convenció, recuerden que Gian como que es medio cobarde. Y los que estaban hablando era Araquilla y Top. Estaban hablando con Gustav. Gustav preguntaba si estaban aquí por una inspección o algo. Top se presentó como el asistente de Araquilla. Obviamente, Subaru estaba escondido al lado de la librería, ¿no? Cubierto por Gian, camuflándose con el paisaje circundante. Subaru estaba escuchando atentamente la conversación que estaban teniendo Gustav y estos dos individuos, Araquilla y Top. O sea, el plan había sido el siguiente.